¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, Sí, perfecto. doctor. Perfecto. Hoy día vamos a ver las interacciones medicamentosas con alimentos. A ver, hay diferentes tipos de casos. De hecho, que todos nosotros sabemos que hay fármacos que se toman en ayunas, sin ningún alimento, y hay otros que se toman con alimentos para evitar justamente algún problema, por ejemplo, la irritación gástrica, ¿no? Y evitar la gastrolesividad de algunos fármacos. Entonces vamos a ver una serie de casos donde existen interacciones con algunos medicamentos con alimentos, ¿no? El primer caso tiene que ver con aquellos fármacos donde los alimentos van a disminuir su biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la cantidad del fármaco que llega a la sangre, ¿no? Y la cantidad con la cual, la velocidad y la cantidad con el cual llega un alimento a la sangre. Entonces, en este caso, el mecanismo de acción va a ser la disminución de la extensión, o sea, de la cantidad de absorción del fármaco, y la disminución, obviamente, de la concentración plasmática, porque no ha ingresado, no se ha absorbido todo el fármaco, ¿no? En este caso, la recomendación administrar 1 hora antes o 2 horas después de los alimentos, ¿no? Para evitar justamente la disminución de la biodisponibilidad. Como le decía, la biodisponibilidad es la cantidad del medicamento que ingresa a la circulación luego de la absorción y la velocidad con la cual llega, ¿no? al torrente sanguíneo. Esa biodisponibilidad se mide con 2 parámetros, que es la concentración máxima y el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva tiene que ver con la cantidad y la concentración máxima tiene que ver con la velocidad con la que llega a sangre, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 2 fármacos administrados por vía oral. Ambos, si ustedes se fijan, tienen la misma área bajo la curva, prácticamente la misma, ¿no? 34, 4 el primero, el A, y el B tiene 34,2, o sea, prácticamente igual, pero su comportamiento es diferente, ¿no? ¿En cuál probablemente hay algún tipo de problema con el fármaco? Porque aquí estas líneas punteadas representan la concentración máxima tóxica, la concentración mínima efectiva, ¿no? Esta es la ventana terapéutica. ¿Con cuál de los dos habrá algún tipo de problema respecto a la presencia de efectos adversos, por ejemplo? O con el A, ¿verdad? Con el A, porque a pesar de que, miren, tienen la misma área bajo la curva, o sea, la misma cantidad en la sangre, el A excede, digamos, la ventana terapéutica del fármaco y está en valores tóxicos, ¿no? Entonces, eso también siempre hay que tenerlo presente, que el área bajo la curva es un indicador, pero no necesariamente es todo, ¿no? Tengo que tener presente también la concentración máxima, porque en este caso la concentración máxima de la formulación A está por encima del rango terapéutico y definitivamente va a incrementar las reacciones adversas de este fármaco en particular, ¿no? Ahora, también tenemos que tener presente algo que es bastante cierto, ¿no? Cuando hablamos de ventana terapéutica, que es estas líneas punteadas, esos rangos que se han establecido para los fármacos no son rangos absolutos, ¿no? Son rangos que
incluyen a una gran porción de la población, pero no son absolutos. Va a haber personas que van a presentar efectos terapéuticos incluso, fíjense, por debajo del rango terapéutico. Y hay otras personas también que aún estando dentro del rango terapéutico van a presentar efectos adversos. Lo que quiero decir es que ese margen terapéutico o ventana terapéutica no es absoluto, ¿no? Se aplica para la mayoría de personas, pero va a haber personas que van a presentar tanto efectos terapéuticos como efectos adversos en valores en donde ya estás dentro de la ventana, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, en ese primer caso, donde sí afecta la biodisponibilidad, es decir, la cantidad y la velocidad, ahí tenemos a los antidiabéticos orales, ¿no? La glipizida, la metformina, la pioglitazona, la repaglinida. Es por eso que, no sé si ustedes tienen algún pariente diabético, se le aconseja, ¿no? Tomar este tipo de medicamentos en ayunas. ¿Por qué? Porque obviamente para que no haya interferencia de los alimentos, ¿no? Igualmente algunos antibióticos, como ampicilina, penicilina B, dicloxacilina, doxiciclina, rifampicina, interfieren, ¿no?, con los alimentos. Los antivirales también, como famciclovir, idanucina, salcitabina, y algunos antimicóticos como itraconazol. Ese es el primer caso. Entonces el consejo en este primer grupo, es que se tome los medicamentos separados de los alimentos 1 o 2 horas de separación, ¿no?, entre los alimentos y la toma de alguno de estos fármacos. Profesor, tengo una consulta. La Sí, amoxicilina siendo el grupo de la ampicilina, no está en ese grupo de interacción con alimentos, ¿no? sí, lo que hemos puesto, de hecho, es los más representativos. De hecho, que varios beta-lactámicos, ampicilina, amoxicilina, todos aquellos de esa familia, también, ¿no?, también son afectados por los alimentos, ¿no? Pero hemos puesto los más representativos, digamos, del grupo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos puesto la ampicilina, que es, digamos, representativo de los beta-lactámicos. También hemos puesto doxiciclina, que forma parte de la familia de las tetraciclinas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no?, con el caso particular de la tetraciclina. La rifampicina, ¿no? La penicilina, que es también otro beta-lactámico característico, y dicloxacilina también, ¿no?, otro antibiótico de uso bastante generalizado, ¿no? Entonces, esto de aquí, en general los antibióticos deben tomarse, ¿cómo se llama?, alejado de los alimentos, ¿no? Esta semana que pasó, no sé si ustedes están pendientes de las redes, el Ministerio de Salud celebró la semana ¿cómo se llama?, de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y hubieron charlas muy, digamos, reveladoras, muchas investigaciones que se han puesto en conocimiento, ¿no?, de cómo los antibióticos en general, no solamente por el tema de los alimentos, sino por el uso indiscriminado, van perdiendo, digamos, su vigencia, ¿no? Antes, no sé, ustedes ya son jóvenes, ¿no? Antes, por ejemplo, cualquier infección de cualquier tipo le recetaban su Bactrim, su sulfamethoxazol más trimethoprim. Ahora ya prácticamente el Bactrim está, digamos, ya de museo, porque ya prácticamente ha hecho resistencia a casi todas las bacterias, ¿no? Lo mismo ha sucedido con el ciprofloxacino, ¿no?, que ante cualquier cosa
ciprofloxacino, ¿no? Y el ciprofloxacino ahora en Lima, por lo menos, la resistencia está por arriba del 80%. Y así varios antibióticos se han ido perdiendo, ¿no? Y no solamente por el tema de la automedicación, ¿no? Sino también por el tema de el uso de antibióticos en la alimentación de los animales, ¿no? Ustedes sabrán que los pollos, el ganado vacuno, etcétera, recibe una cantidad impresionante de antibióticos para favorecer su crecimiento más rápido de esos animales, ¿no? Y obviamente cuando consumimos la carne de esos animales, o los productos, en el caso de la leche, quesos, etcétera, tomamos también una cantidad importante de antibióticos, ¿no? Eso ha hecho que, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, estén también en riesgo, ¿no? de ya también dejar de tener eficacia contra algunas bacterias por justamente el uso indiscriminado, ¿no? Ahí en la página de tanto del INS como del Ministerio yo les invito a que puedan revisar los trabajos que se han hecho de resistencia antimicrobiana, muy interesantes la verdad, y que un poco incluso han sacado una guía recientemente, la OMS, para, digamos, evitar el uso indiscriminado de estos, ¿no? Han salido leyes también, la cilastatina, que es un antibiótico antiguo, pero que se usa sobre todo de reserva para infecciones muy serias, en UCI se emplea, y ahora se ha prohibido, SENASA ha prohibido el uso de esa cilastatina en animales, ¿no? Entonces, el manejo de los antibióticos tiene que ser muy, muy adecuado, ¿no? Tomarlo como se debe, alejado de los alimentos, evitar la automedicación, porque hay proyecciones que el 2050 prácticamente todos los antibióticos que conocemos, ya muchos van a dejar de tener efectividad por justamente el tema de la resistencia, ¿no? Bien. El segundo casito. El segundo casito son aquellos alimentos que incrementan el tiempo de absorción sin afectar la biodisponibilidad. En este caso, lo que va a haber es una competición por la absorción. Se va a disminuir la velocidad de absorción, pero sin afectar la extensión. Entonces, ¿qué parámetro se va a afectar? ¿El área bajo la curva o el Cmax? ¿Qué parámetro se va a afectar? ¿Área bajo la curva o Cmax? Si yo digo que va a disminuir la velocidad de absorción. La curva. La concentración máxima, doctor. Ajá, la concentración máxima, el Cmax, ¿no? Va a disminuir la velocidad y el tiempo que va a demorar en alcanzar ese Cmax se va a prolongar, se va a correr hacia la derecha. ¿Ustedes han tomado desayuno hoy día? Sí. Todavía, profe. Bien. Aún Ya, no todavía. Todavía. algunos todavía, ¿no? Ya. ¿Y quién tomó desayuno? Cuáquer. Packer, ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Un café, profesor, acabo de tomar. Un café, ya, muy bien. Ya, miren, vamos a ver qué pasa con algunos desayunos, ¿no? Vamos a ver cómo influye en el Cmax, en la concentración máxima, la absorción del paracetamol en ayuno, ¿no? En un desayuno continental, ¿saben qué trae un desayuno continental? No. Sí. ¿No? A ver, ¿qué trae un continental? ¿Qué trae un continental? Ese que dan en los hoteles, generalmente de cortesía, ¿no? Viene generalmente un café, unas tostadas, mantequilla y mermelada, generalmente, ¿no? Es bastante pequeño
Y un desayuno inglés, ese viene con huevos, tocino, salchicha, es más contundente. Fíjense, el C-Max, cuando yo lo tomo en ayunas, el paracetamol alcanza un valor por encima, una concentración por encima de los 20 microgramos por mililitro. Pero cuando lo tomo con algún alimento, esa concentración se reduce ligeramente, fíjense, a alrededor de 15 más o menos, o un poco menos quizá, dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Hay una diferencia significativa, comparada en ambos casos con el ayuno, ¿no? Entonces, si yo tomo un paracetamol y he tomado desayuno, de hecho que la absorción va a disminuir. La cantidad no, la cantidad de paracetamol se va a absorber al final, la misma cantidad, pero lo que sí va a disminuir es la velocidad, ¿no? Y eso es relativamente importante, porque si yo tomo un medicamento es para que me haga el efecto en el tiempo deseado. Si se prolonga digamos, su absorción máxima, el efecto también va a tardar, digamos, en hacerse presente, ¿no? Aquí se ve un poquito mejor. El tiempo máximo es el tiempo en el cual se alcanza la concentración máxima, ¿no? En el ayuno, en menos de media hora, ya el paracetamol me hace el efecto, ¿no? En ambos casos, en ambos desayunos, la diferencia es significativa con respecto al ayuno. En el continental, para alcanzar la concentración máxima, yo requiero más de una hora. Mira, acá hay una diferencia significativa. Aquí, rápidamente, yo tengo el efecto en ayuno. Pero cuando lo tomo con un desayuno, casi se triplica el tiempo, ¿no? Igualmente con el desayuno inglés, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en este caso no se afecta la cantidad, pero sí se afecta el inicio de acción, ¿no? Porque la concentración máxima se va a alcanzar después, ¿no? Mucho después. Ya no a los 20, 30 minutos, sino se va a alcanzar a la hora o casi llegando a la hora. Entonces, eso es importante. En el caso del paracetamol, obviamente, no afecta mucho, pero en el caso de algunas otras sustancias sí puede ser significativo, ¿no? Si ustedes ven acá, el área bajo la curva que tiene que ver con la cantidad es la misma, ¿no? Es la misma. Prácticamente con la alimentación no se va a cambiar. Lo que sí ha cambiado, obviamente, es el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió esta parte? Aquí, en este caso, no se altera la cantidad, sino la velocidad en alcanzar la concentración máxima. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Listo. Entonces seguimos. Ahí tenemos al ibuprofeno, a otros analgésicos como el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, la indometacina, etc., ¿no? Algunos antiinfecciosos como el ciprofloxacino, la isoniazida, el metronidazol, antiepilépticos como el ácido valproico y bloqueadores alfa-adrenérgicos que se usan para la hiperplasia prostática benigna como la tamsulosina. Entonces, aquí hay alteración de la velocidad, pero no de la cantidad. La recomendación hay que evaluar caso a caso, ¿no? Si no produce alteraciones clínicamente significativas, no hay ningún problema. Pero si definitivamente hay algún tipo de efecto en la clínica,
ahí sí tendríamos que tomarlo en ayunas. Esto es para evaluar caso a caso. El otro caso es cuando los alimentos evitan o minimizan las reacciones adversas a nivel gastrointestinal cuando se administran conjuntamente con fármacos gastrolesivos. ¿Sí? Hay un mecanismo ahí, que es el mecanismo de dilución, que minimiza la gastrolesividad, ¿no?, directa de estos fármacos, y más bien es aconsejable tomarlo porque van a minimizar ese efecto. Ese efecto de dilución y el efecto de masa que se produce por la distensión de los tejidos gástricos e incremento de la velocidad de vaciamiento gástrico, digamos, evitan justamente que se produzca esa gastrolesividad con algunos. ¿Y cuáles son probablemente los más conocidos, los gastrolesivos más conocidos? Aquí los tienen, ¿no? Básicamente están todos los analgésicos, los AINES, ácido acetilsalicílico, indometacina, ibuprofeno, naproxeno. Algunos más, otros menos, pero todos son gastrolesivos. Antiepilépticos también, como la carbamazepina, el ácido valproico. Antidiabéticos orales, como metformina. Antiinfecciosos como metronidazol, que es tremendamente gastrolesivo. Antimaláricos como mefloquina o primaquina. Y algunos antineoplásicos, como temozolomida. Pero en general los más conocidos son los AINE, ¿no? Entonces, en este caso, se recomienda, ¿no?, más bien, consumirlo con alimentos porque disminuyen la gastrolesividad, ¿no? Y hacen más tolerable el tratamiento, ¿no? Este cuarto caso es el más delicado, ¿no? Más delicado porque los alimentos incrementan la biodisponibilidad de los fármacos, incrementando el efecto terapéutico. Y hemos visto como en la primera lámina, ¿no?, como que si se incrementa la biodisponibilidad, algunos fármacos pueden rebasar el umbral de la ventana terapéutica y causar reacciones adversas, interacciones, ¿no? Aquí va a incrementarse tanto la cantidad o extensión de la absorción, se va a incrementar la velocidad de absorción, el Tmax va a disminuir y el Cmax va a aumentar tremendamente, ¿no? Y ahí puede producirse, digamos, rebasar, ¿no?, los límites del rango terapéutico. ¿Con qué toman los que toman medicamentos, con qué toman generalmente, así sinceramente, con qué toman sus pastillas, sus fármacos? Yo con agua solo, doctor. Agua, ya, muy bien, excelente. Alguien que se confiese y que diga que no, yo lo tomo con el líquido que tengo disponible, ¿eh? Con Electrolyte, brother. Con Electrolyte, ¿eh? Ahí está. He visto que toman con Sincero. jugo de naranja, doctor. Otros lo toman con jugo de naranja. Sí, pero tienen que fijarse bien porque esos líquidos con los cuales ustedes toman pueden alterar el pH del estómago y modificar también la cantidad del fármaco, ¿no?, que llega a la sangre, ¿no?, la biodisponibilidad. Aquí hay un ejemplo, más adelante está, donde alguien tomó un medicamento con gaseosa, ¿no?, con Coca-Cola, y van a ver lo que pasa. Aquí, en este caso, están básicamente antihipertensivos, como el candesartán, el verapamilo, y polipemiantes como el fenofibrato, antivirales como nelfinafir, hormonas como la progesterona, retinoides como tretinoína, que se usa para los tratamientos del acné. Y aquí hay que, de hecho, tener mucho cuidado y evaluar caso a caso, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo se incrementa la biodisponibilidad de todos estos. Danazol, vitamina E,
nicotina, lofentrina, ácido retinoico y derivados, ¿no? Vamos a ver el danazol, por ejemplo. Cuando se toma con alimentos, se incrementa 4 veces su biodisponibilidad en humanos, ¿no? Por un aumento de la solubilización. Cuando se toma, por ejemplo, ácido retinoico, 2 a 5 veces se incrementa cuando se consume con alimentos, ¿no? También posiblemente por un aumento de la solubilización. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos estos porque se puede incrementar muchas veces más la absorción y la cantidad que llega a la sangre cuando se administra con alimentos. Ahí está, este era el que yo quería mostrarles, ¿no? Esta es una administración de un itraconazol, ¿no? Un azol, 100 miligramos por vía oral, en voluntarios sanos, ¿no? Acá tengo el tiempo y acá tengo la concentración plasmática. Cuando lo tomé con agua, así como dijo su primera compañera, la concentración que alcanza es 0,1, un poquito más de 0,1 miligramos por litro, ¿no? Y miren cómo es su Cmax, su área bajo la curva. Pero cuando se toma, por ejemplo, con Coca-Cola, que es una bebida gasificada, que tiene bastante carbonatos y es bastante ácida sobre todo, miren cómo el itraconazol llega a tener una concentración máxima más del doble que cuando lo tomo con agua, ¿no? Y un área bajo la curva igualmente el doble, o sea, alcanza una concentración plasmática el doble de lo que alcanzaría cuando se toma con agua. Entonces, aquí el consejo es que tienen que tener mucho cuidado con qué toman los medicamentos. Si los toman con alimentos, con alguna bebida, tienen que ver que eso no altere la concentración plasmática, ¿no? Porque en algunos casos, sobre todo en los de riesgo, de rango terapéutico estrecho, eso puede modificar tremendamente las concentraciones del fármaco, ¿no? Si lo toman con jugos, igualmente va a haber un cambio. Si lo toman con electrolyte, de hecho, también, porque ahí hay mucho presencia digamos, de electrolitos, ¿no? Entonces, algunos electrolitos también pueden interferir con la absorción de los fármacos, ¿no? Vamos a ver el quinto caso. ¿A quién le gustan las parrillas, los alimentos cocinados a la parrilla? ¿A quién no le gusta, mejor dicho? A todos. ¿No? A todos, probablemente, ¿no? Aquí también hay que tener cuidado con el consumo muy frecuente de alimentos cocinados a la parrilla, porque el carbón que se adhiere a las carnes durante su cocimiento puede alterar, obviamente, el metabolismo de algunos fármacos, porque esos hidrocarburos que están, digamos, adheridos a la carne son inductores enzimáticos, en especial del citocromo P450 CYP1A2. Entonces, este consumo de estos alimentos a la parrilla puede acelerar el metabolismo y disminuir la vida media de algunos fármacos que tienen la vía metabólica del CYP1A2, ¿no? Aumentando su eliminación, disminuyendo su concentración plasmática, y obviamente el efecto va a ser mucho más corto, ¿no? Y ahí tenemos algunos de los fármacos que son metabolizados por esta enzima CYP1A2.
la clozapina, ciclobenzaprina, imipramina, naproxeno, teofilina, ¿no? Entre otros. Entonces, mientras se está en tratamiento con estos fármacos, evitar obviamente la ingestión de carne cocida a la parrilla, ¿no? Durante el tiempo que dure el tratamiento con alguno de estos fármacos. Aquí hay que tener solamente ese cuidado, ¿no? Este sexto caso también es bastante conocido, ¿no? Hay algunos alimentos, sobre todo alimentos grasos, que aumentan la biodisponibilidad de los fármacos, ¿no? De algunos fármacos en particular, ¿no? El mecanismo de acción es que el aumento del contenido graso en la alimentación induce una mayor secreción de ácido clorhídrico y sales biliares, ¿no? Para digerir esos alimentos. Al haber mayor ácido clorhídrico y sales biliares, aumenta la disolución del contenido que es grasoso, ¿no? Y eso aumenta también el tiempo de tránsito en el tracto gastrointestinal, y al estar más tiempo en el tracto gastrointestinal, aumenta también su absorción. Probablemente los más conocidos son los antiparasitarios, ¿no? En este caso, el albendazol y todos los de la familia, la lofandrina, antivirales como el efavirenz, el ganciclovir y saquinavir. En el caso del efavirenz es peligroso porque puede alcanzar niveles tóxicos. AINES específicos como el celecoxib, antiagregantes plaquetarios como el cilostazol, antimicóticos como glisofulvina, polimixina, ¿no? Inmunosupresores como el sirolimus. Entonces, en este caso, los alimentos que son muy grasosos van a aumentar la absorción y en algunos casos pueden provocar toxicidad, como en el caso del efavirenz, cuando se administran conjuntamente con alguno de estos fármacos. Y creo que este es el último caso que tiene que ver con alimentos grasos, pero que tienen el efecto contrario, ¿no? Disminuyen la biodisponibilidad, ¿no? Al aumentar las sales biliares o el ácido, van a disminuir la extensión de la absorción por la formación de complejos no absorbibles. Y obviamente eso va a disminuir la concentración y el efecto farmacológico, ¿no? Aquí básicamente están los antivirales, como indinavir o el AZT, y el consejo es administrar 1 hora antes o 2 horas después de estos alimentos, ¿no? Hay otros casos particulares, ¿no? Que es la formación de complejos, ¿no? Quelatos, básicamente, con el caso de productos lácteos, que de hecho contienen calcio, con antibióticos tipo quinolona, ¿no? Ciprofloxacino, moxifloxacino, y otras quinolonas más, igualmente con las tetraciclinas, ¿no? Doxiciclina, tetraciclina y otras de la misma familia. Otros donde hay metabolismo común, lo vimos la semana pasada, creo, con el jugo de toronja y algunos fármacos, algunas estatinas, ¿no? Fue creo que pregunta del examen. También con el saquinavir, midazolam, nifedipino, lovastatina, carbamazepina y su interferencia con el jugo de toronja, ¿no? También hay un antagonismo de tipo farmacodinámico, ¿no? Las vegetales verdes que contienen alto contenido de vitamina K interfieren con la warfarina. El ajo tiene un efecto aditivo, ¿no? Sobre algunos anticoagulantes como warfarina, heparina y heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Como la enoxaparina, ¿no? Y otros casos también que interfieren con algunos
fármacos que actúan sobre la monoaminoxidasa, en donde están algunos que contienen metabolitos activos, ¿no? Que interfieren justamente con fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa, como es el vino rojo, el vino tinto y el queso, ¿no? Que contiene tiramina, ¿no? Esos son casos ya particulares, pero igual hay que tenerlos siempre presentes, ¿no? Y finalmente, la absorción de los fármacos, si ustedes se fijan, miren aquí, cambia mucho, ¿no? Fed significa con alimentos y fasting en ayuno, ¿no? Cuando lo doy en ayuno, fíjense, está en rojo acá. Cuando lo doy los alimentos, hay un 35% de diferencia, ¿no? Y eso tiene que ver con la absorción del fármaco, ¿no? Hay muchas veces que se mejora la absorción. Hay fármacos que son básicamente bastante insolubles, ¿no? Hace poco tuve la chance de ser jurado en una tesis en San Marcos. Yo enseño en San Marcos, también soy docente de ahí. Y una tesista hizo una tesis sobre furosemida, ¿no? La furosemida es un fármaco que es poco soluble y poco permeable, o sea, se absorbe muy poco, porque se solubiliza muy poco. Entonces, eso se puede cambiar, ¿no? No es que la furosemida no se utilice. Se pueden adicionar algunos excipientes. En este caso, la señorita agregó meglumina en diferentes proporciones y mejoró tremendamente la solubilidad de la furosemida, ¿no? Y la furosemida es un fármaco, digamos, que se utiliza bastante, ¿no? Y que, digamos, todavía no tiene un reemplazo, entonces es importante mejorar, obviamente, su solubilidad y mejorar también la absorción. Miren, que en algunos casos se puede justamente mejorar esa absorción y que no haya diferencia entre administrarlo con alimentos o sin alimentos, mejorando justamente la tecnología farmacéutica, los excipientes que tienen algunos fármacos, ¿no? Bien, eso era lo que yo quería mostrarles el día de hoy. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto a este tema, pero en general ¿cómo se llama? Los alimentos sí interfieren, ya sea para bien o para mal, en la absorción de los fármacos, ya sea en cantidad o en velocidad. Y el consejo es tomarlos como su compañera, ¿no? Siempre con agua, en una cantidad también apreciable, no una cantidad pequeña, sino al menos unos 200 mililitros, un vaso de agua, y de esa manera se pueden sí evitar, digamos, esos cambios en la absorción o en la biodisponibilidad de los fármacos. Bien, hasta ahí entonces es la clase de hoy. Hemos terminado antes un poco para dar chance a los grupos que la semana pasada se quedaron sin presentar sus trabajos. La semana pasada tuvimos unas presentaciones sobre la interacción de los fármacos con las plantas medicinales y expuso el grupo número 1, el 2, el 7 y el 8. Entonces nos quedaría que presente el grupo 3, 4, 5 y 6. Para seguir el orden, vamos a darle el paso al grupo número 3. Alguien del grupo número 3 que esté presente para que pueda presentar ya, Yenitza. Ya, te voy a dar el pase, Yenitza. Listo, ya estás como coanfitrión para que puedas hacer la presentación.
Adelante. Buenos días, profesor, compañeros. El día de hoy el grupo 3 va a exponer acerca de las plantas medicinales. Los integrantes son Calderón Acosta Lisbeth, Calderón Ipchas Stephanie, Benito Pecho Jesse, Tello Beltrán Yenitza y quien les habla Palomino Rosalía. Siguiente diapositiva. Bueno, nuestra primera planta que hemos escogido es el tomillo, que tiene como nombre el Thymus vulgaris. Siguiente diapositiva. Con respecto a sus aspectos químicos, los principales activos más importantes del tomillo son el aceite esencial, que está constituido por fenoles monoterpénicos como el timol, el carbacrol, el gamaterpineno, linoleno y linalol. También contiene flavonoides como la luteolina, la naringenina, el circilinelol y la timosina y la timonina. Otros componentes también que son destacables son los ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico, que son el ácido cafeico y el rosmarínico. Algunos terpenos como ácido ursólico y oleanólico, algunas saponinas, taninos y contiene un principio amargo que es la serpilina. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de de los efectos farmacológicos del tomillo, presenta una actividad antiespasmódica. Esta acción antiespasmódica se va a deber al timol y al carbacrol del aceite esencial, porque tiene una actividad, tiene la capacidad de poder inhibir la disponibilidad de calcio y de esa manera va a poder bloquear la conducción nerviosa. Además, por la acción de los flavonoides derivados del luteolol, va a potenciar la acción espasmolítica de los fenoles, actuando en la tráquea por una inhibición de la fosfodiesterasa. También presenta una actividad expectorante debido a que su aceite esencial va a aumentar la actividad de los cilios bronquiales y por un efecto irritante va a aumentar la producción de secreción bronquioalveolar. Presenta una actividad antiséptica debido a sus componentes fenólicos, timol y carbacrol, ya que tiene una actividad bacteriana frente a gérmenes gram positivos y gram negativos, y debido a su acción sobre la membrana bacteriana. También va a presentar una acción antifúngica y antivírica, y al eliminarse por la vía respiratoria y por la vía renal va a producir un efecto antiséptico en el árbol respiratorio y en las vías urinarias. También se va a utilizar como antiséptico de la cavidad bucofaringea, así como para el lavado de algunas heridas. Presenta una actividad béquica debido a que es eficaz y seguro como un antitusígeno, va a limpiar las vías respiratorias y va a inhibir el crecimiento bacteriano, ejerciendo su efecto antiespasmódico debido a la suma de sus acciones expectorantes, espasmolíticas y antisépticas. Presenta una actividad antihelmítica, especialmente es activo frente a Ankylostoma duodenale, una actividad antiinflamatoria debido al carbacol, ya que va a presentar una acción inhibidora de la biosíntesis de las prostaglandinas y va a ser útil para el tratamiento de algunos dolores musculares y osteoarticulares. Una actividad antioxidante, debido a que tiene la acción de antirradical, donde están implicados el timol y el carbacol, y así como los flavonoides y otros polifenoles. Y tiene una actividad estrogénica. Tiene una actividad débilmente estrogénica porque va a competir con el estradiol en los receptores intracelulares y de esta manera va a poder ser útil en la prevención de enfermedades producidas por un exceso de xenoestrógenos, como es en el caso del cáncer de mama. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la exposición, veremos los efectos adversos del tomillo. El tomillo es probablemente seguro cuando se consume en cantidades normales, pero el tomillo es también posible que esté seguro cuando se toma por vía oral, pero este medicamento durante periodos cortos. Pero uno de los efectos secundarios comunes que tiene es los vómitos, los dolores abdominales, dolor de cabeza, mareos, náuseas, cefaleas y disnea. En caso de intoxicación o un exceso de tomillo, puede ocasionar hipotermia, que es la disminución de la temperatura corporal, bradicardia, que es un descenso de la frecuencia cardíaca, y la hiperfunción de la glándula tiroideas, que es debido a su alto contenido de timo. Siguiente, por favor.
Como continuamos con las interacciones farmacológicas del tomillo, en interacciones tenemos los anticoagulantes, que es la aspirina, la warfarina y la heparina. Su efecto puede retardar la coagulación de la sangre, por lo tanto aumenta la posibilidad de sufrir hematomas y sangrados. En interacción con anticolinérgicos, que es la atropina, antihistamínicos y antidepresivos, tenemos un efecto que podría disminuir el efecto del tomillo, y el tomillo puede disminuir los efectos de este medicamento. En interacción con los estrógenos, el efecto puede adherirse a los mismos sitios del cuerpo del estrógeno. Al ocupar estos sitios, el tomillo puede reducir la cantidad de sitios disponibles para el estrógeno, lo cual disminuye la eficacia y los efectos del estrógeno. Medicamentos tenemos para la glaucoma, que es para la enfermedad del Alzheimer. Los efectos pueden aumentar la posibilidad de efectos secundarios. Y el ketoprofeno y el naproxeno sódico tenemos un efecto con el tomillo que contiene una sustancia química llamada timol, bien dicha por mi compañera. Los geles tópicos con timol puede aumentar la absorción de los productos tópicos. Esto podría aumentar el riesgo de efectos secundarios. Siguiente, por favor. En cuanto a contradicciones y precauciones, si bien es cierto, sabemos los efectos terapéuticos que tiene el tomillo, pero tenemos que tener en cuenta aquellas contradicciones y precauciones. Entre ellas están los niños, el cual es probablemente seguro según estudios, pero debe estar dentro de la dosis indicada. En cuanto a embarazo y lactancia, también indican que se debe tener precaución en esta población, ya que, por ejemplo, en el aceite esencial de tomillo puede provocar mareos, vómitos y en algunas ocasiones puede aumentar el riesgo de aborto. En cuanto a las enfermedades del corazón, específicamente en la insuficiencia cardíaca, el tomillo, si bien mi compañera también lo mencionó, tiene efecto relajante, el cual puede provocar una disminución de la frecuencia cardíaca, también conocido como bradicardia. En cuanto a la alergia a orégano, el orégano está dentro de la familia Lamiaceae, entonces el tomillo también. Entonces, si es alérgico al orégano, puede ser alérgico al tomillo. También debemos tener precaución en lo que es cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, endometriosis o fibromas uterinos, ya que este puede ocasionar en el paciente, lo que sabemos es que el tomillo puede actuar como estrógeno en el cuerpo, y si tiene algunas de estas afecciones podría empeorar por la exposición del estrógeno y no se debe usar tomillo. También están los problemas digestivos. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí te escucho. Adelante. Ya, entonces en los problemas digestivos también se debe tener precaución, ya que en casos de úlcera estomacal, dolor de estómago o dispepsia, colon irritable o gastritis, no se recomienda tomar infusiones de tomillo sin la supervisión y previa de un medicamento especializado, ya que podría irritar aún más el aparato digestivo y agravar las lesiones. También tenemos en lo que es la cirugía, ya que este va a actuar como, el tomillo va a actuar como un anticoagulante y puede aumentar el riesgo de, como un coagulante, y va a aumentar el riesgo de sangrado. En cuanto a la dosis, va a depender de la presentación del tomillo. Primero tenemos el tomillo en extracto líquido, el cual la dosis en adultos y adolescentes va a ser se debe ingerir de 10 a 20 mililitros 3 veces al día. La dosis máxima es por día es de 60 mililitros. Y el tomillo en extracto líquido va a corresponder de 6.6 gramos de líquido, ¿no? De tomillo. También en niños se debe ingerir 5 mililitros 5 veces al día. La dosis máxima por día es de 25 mililitros.
En cuanto a la tintura de tomillo, la dosis se debe ingerir de 50 a 70 gotas de 3 dosis diarias. Luego el aceite esencial en gotas de tomillo, como descongestionante, se debe añadir 2 gotas de aceite de tomillo en 2 litros de agua y luego inhalarlo. Y por último, en el aceite esencial en cápsulas de tomillo, se debe ingerir de 25 a 50 miligramos por cápsula. Bueno, continuando con la exposición, la segunda planta que hemos escogido es el Glycyrrhiza glabra, que es el regaliz. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las generalidades de esta planta, bueno, es una planta que ha sido empleada desde la antigüedad, de manera que cuenta con una larga historia, tanto por su utilidad medicinal como por su uso como condimento. Ha sido usada en la antigua Grecia, Roma, Egipto, y se utilizaba como remedios para tratar la dispepsia, las dolencias del tracto respiratorio superior y para la cicatrización de heridas. También fue y sigue siendo usada por las plantas, de las plantas más utilizadas en la medicina tradicional china. Por otra parte, sus usos terapéuticos de la regaliz también ha sido como apreciado desde la antigüedad como edulcorante, debido a que su sabor dulce da un hecho de su nombre genérico glycyrrhiza. Deriva de los vocablos griegos glucus y risa, es decir, raíz sabor dulce. Por otro lado, es conocida sobre todo entre los niños, ¿no? Por el sabor peculiar dulce de la raíz. Siguiente. Dentro de sus aspectos químicos, vamos a ver que contiene, entre los ácidos, está el ácido salicílico, también encontramos al ácido málico, al ácido betulínico y al ácido glicirricímico, el cual mediante una hidrólisis va a ser mediante una hidrólisis va a producir la glicirrina. También vamos a encontrar al aminoácido, la aspargina. Como dijo mi compañera, este va a ser rico en azúcares. Vamos a encontrar la glucosa y la sacarosa. También contiene los flavonoides, como la liquiritina, con la aglicona liquiritinegénica, el cual va a producir va a evitar los espasmos. También vamos a encontrar dentro de ellos a los minerales como es el calcio, el cromo, cobalto, fósforo, magnesio, potasio, silicio y sodio, proteínas, la saponina, como les dije, este es un metabolito que procede de la hidrólisis del ácido glicirrético. También vamos a encontrar taninos, vitamina C y tiamina. Siguiente. En cuanto a sus efectos farmacológicos, primeramente debemos resaltar que el regaliz es uno de las plantas vegetales que cuenta con mayor número de ensayos farmacológicos y clínicos. Tanto uno como los otros se realizan en el fármaco pulverizado o en el extracto completo. Presenta un efecto antiulceroso. Destaca este efecto en cuanto a las úlceras péptidas y protector de la mucosa gástrica. Este efecto se debe principalmente a las saponócidos, aunque no exclusivamente, ya que intervienen otros principios activos como son los flavonoides. Por otro lado, presenta una actividad expectorante y antitusígena. La raíz y rizomas del regaliz poseen propiedades demulcentes, antitusivas y expectorantes que facilitan la expulsión de las secreciones bronquiales en afecciones del tracto respiratorio superior. Otra de sus actividades presenta una actividad antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria. Esto podría deberse a la capacidad que posee algunos principios activos de esta planta, como es la glicirina y el isoliquiritogenócido.
Actúan al inhibir enzimas implicadas en la cascada del ácido araquidónico, como la ciclooxigenasa, lipoxigenasa y peroxidasa plaquetaria. Otro de sus efectos, bueno, presenta un efecto antioxidante, así como también una acción antiviral y una acción anticancerosa. Esta acción anticancerosa, bueno, se debe este efecto a la glicerina. Posee propiedades anticancerógenas, ya que han demostrado tener la capacidad de inhibir la proliferación celular, carcinogenosis y crecimiento tumoral en modelos de cáncer de mamas, hígado, piel. Por otro lado, también presenta una actividad estrogénica, un efecto despigmentante. En este caso, esta actividad se basa en la similitud estructural de principios activos del regaliz, como la glabridina, ispaglabridina e isoliquiritidina, como los compuestos de tipo hidroxibenceno, que poseen propiedades blanqueadoras. Siguiente. Ya. Probablemente a dosis normales del regaliz no va a provocar efectos adversos fuertes, pero en dosis altas va a provocar efectos adversos como es el síndrome de pseudo hiperaldoterismo, dando lugar así a una disminución de la diuresis con retención de sodio, cloro y agua, el cual va a producir también un incremento en la excreción renal, provocando así la excreción de potasio, provocando una hipocalemia, el cual también va a producir un dolor de cabeza y el aumento de la presión arterial. La pérdida de potasio puede originar un desequilibrio de potasio, lo cual va a provocar problemas cardíacos, ¿no? Asimismo, vamos a ver que al tomarlo en dosis altas, va a ser hepatotóxico. Siguiente. En cuanto a las interacciones farmacológicas, el regaliz no se debe administrar junto a fármacos digitálicos ni diuréticos tiacídicos, ya que potencian la toxicidad de estos debido a la pérdida de potasio. Por otro lado, tampoco se deben administrar junto a laxantes estimulantes, ya que también potencian la pérdida de potasio. Asimismo, su uso es incompatible con tratamientos antihipertensivos y con antiarrítmicos de tipo quinidina. Tampoco se debe administrar simultáneamente a corticoides, ya que el regaliz inhibe su degradación, lo que prolonga su vida media y por lo tanto potencia sus efectos secundarios. Tampoco se debe administrar con anticonceptivos orales, ya que estos pueden causar hipertensión, edema, hipopotasemia. El uso con anticonceptivos orales pueden incrementar la sensibilidad al regaliz. Por otro lado, aunque sería necesario más estudios, ¿no? Se han confirmado en humanos algunos ensayos que indican que el consumo prolongado y en altas dosis de extracto de regaliz y de glicidina pueden incrementar la actividad del citocromo P450, por lo que el consumo conjunto con ciertos medicamentos podría dar lugar a una disminución de su eficacia terapéutica debido a que al ser metabolizado más rápidamente desciende su concentración plasmática. Siguiente. En cuanto a sus contraindicaciones y precauciones, el empleo terapéutico del regaliz está contraindicado en personas con trastornos cardiovasculares como la hipertensión arterial o arritmia cardíaca, así como cuando hay hipopotasemia. También debe usarse en casos de insuficiencia renal. Debido a su actividad estrogénica, su administración también está contraindicada durante el embarazo y la lactancia.
Por otro lado, este fármaco favorece la pérdida del potasio en casos de diarrea o vómitos intensos. Lo más recomendable es suspender inmediatamente su administración. Además, conviene consultar con el médico si se trata de la utilización de este fármaco, los síntomas continúan o empeoran. Para evitar la posible aparición de efectos secundarios, lo mejor es administrar el Regaliz en tratamientos discontinuos, nunca durante periodos de más de 4 a 6 semanas, ni en dosis diarias mayores a 100 miligramos de glicidina. Conjuntamente al uso de Regaliz, es aconsejable administrar sales de potasio para evitar una posible hipocalemia. Antes de iniciar un tratamiento con Regaliz, se debe comprobar los valores de sodio y potasio. Es conveniente que la administración de esta planta medicinal se haga media hora antes de las comidas. Siguiente. En las dosis se utiliza el extracto fluido una en una, se recomienda dosis de 2 a 4 mililitros y en el caso del extracto seco de 0.33 a 80 miligramos, ambos tomados cada 8 horas. También se recomienda en forma de infusión, preparado de 2 a 4 gramos del fármaco en 150 mililitros de agua. En caso del fármaco pulverizado, se puede consumir de 2 a 5 gramos, de 2 a 5 gramos semanales en 3 tomas, ¿no? Pero nunca se debe superar la dosis de 100 miligramos de glicerina, ya que esa es el compuesto del fármaco, debido a la posibilidad de inducir a un cuadro similar de hiperaldolterismo. En caso de sobredosis, todos los síntomas que presentan son un síndrome de aldolterismo, ¿no? Van a desaparecer al dejar de tomar la planta. Asimismo, como mi compañera dijo, en caso de, no tiene antídoto específico, pero en caso de intoxicación, se puede dar las sales de potasio. Siguiente. Ahí están las referencias, profesor, gracias. A ver, regrésalo a la parte de las referencias, por favor. ¿Y alguna de ustedes utiliza el tomillo o el regaliz de manera frecuente o ha usado este tipo de plantas? El tomillo yo sé que lo usan mucho en la culinaria, ¿verdad? También en infusión, me parece, ¿no? ¿Cuál es el uso común del tomillo? ¿Cómo se consume más el tomillo en la población? Porque ahí mostraron en las láminas digamos, el aceite, ¿no? Los extractos acuoso o hidroalcohólico del tomillo, pero yo no lo he visto así, más bien lo he visto que lo consumen en preparaciones culinarias, en ensaladas. ¿Han averiguado ustedes cuál es el uso común del tomillo? ¿Alguno de ustedes ha consumido tomillo? Profesor, se trata de una planta aromática, el cual típicamente se agregan a diferentes comidas para que le dé un sabor especial, ¿no? Un aroma especial. ¿En qué parte de la planta están la mayor parte de esos principios que mencionaste? En las hojas. Claro, básicamente usan las hojitas así secas y las pulverizan o las rocian en las comidas, ¿no? Pulverizan en la rocío. Al romero, creo. Parecido al romero, ¿no? Claro. Claro, también al cocinar lo hacen secar también, como lo hacen típicamente con diversas plantas, lo hacen secar sobre la tapa de la olla, y ya cuando está el guiso, la comida que están realizando, lo pulverizan con la mano, ¿no?
Ya, pero digamos, ese tipo de consumo es, digamos, el más popular, ¿verdad? Digamos, como parte de la culinaria, ¿no? Para aromatizar Claro, algunas comidas. claro, es Y como algo así que similar, digamos, el uso del orégano, que la gran del mayoría lo orégano. usa para comidas y no Ah, para un tratamiento terapéutico, ¿no? ajá. Y de todas las, digamos, interacciones con medicamentos, ¿cuál sería la más riesgosa, digamos, del uso continuo, ¿no? Del tomillo? ¿Qué personas estarían en mayor riesgo, digamos, digamos, de una interacción con respecto al tomillo? Las personas que toman antiagregantes plaquetarios, doctor. Antiagregantes plaquetarios, que ese es su principal, digamos, acción farmacológica, ¿no? Claro, ajá. Entonces este puede producir hasta una hemorragia. Ya. Sí, ¿no? ¿Y qué activo es el que le da esa propiedad al tomillo de ser un anticoagulante? ¿Cuál de los principios? Porque mencionaron que tenía varios principios activos. ¿Cuál de ellos es el que le da justamente esa propiedad como anticoagulante? Creo que está una o dos láminas más atrás de la que tenemos en la pantalla. Ahí está. ¿Cuál de esos? ¿Ya? Lo importante es que, digamos, tanto con el caso del tomillo como en el caso del regaliz que nos han presentado sus compañeros hoy, lo importante es que estas plantas no solamente tienen un principio activo, tienen muchos principios activos como ven en la pantalla, ¿no? Tienen fenoles, tienen, digamos, flavonoides y otro tipo de sustancias que le confieren varias propiedades farmacológicas y que, digamos, pueden interferir con algunos tratamientos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener el cuidado debido y en algunas plantas, como en estas que han presentado sus compañeras, sí están identificados y tenemos que asociar esos activos que tiene la planta con los efectos que puede producir eh, cuando se toma juntamente. Todas las presentaciones relacionadas a plantas medicinales el día de hoy. Hacemos un alto aquí, dejamos de compartir. Muchas gracias al grupo número 3. Interesante revisión, ¿sí? Vamos a parar la